Bueno, Pedro, nosotros desde la resistencia civil en Venezuela, nuestra estrategia política es la desobediencia civil. Y eso implica que nosotros desconozcamos a las instituciones de la narcodictadura, pero también a sus actores políticos. Porque en la medida en que nosotros demostremos que lo que hay en el poder es ilegítimo, de esa forma nosotros podemos contar con el apoyo institucional de los gobiernos de la región para que de manera coherente existan políticas, tanto en lo económico como en lo político, que hagan retroceder y condenen a la narcodictadura. En este sentido, el 30 de julio pasado, la narcodictadura llamó a unas elecciones de esta constituyente y nosotros desde la resistencia civil hicimos un llamado a la población y era que evitáramos la instalación de los centros de votación en Venezuela y de esta manera hacer imposible Smartmatic que estableciera su fraude electoral. Tuvimos tanto éxito en esta política que es imposible que la narcodictadura demuestre que sacaron 8 millones de votos. Y es por eso que la Comunidad de Naciones Libres de las Américas desconocen esa Asamblea Nacional Constituyente y ahora los países europeos también la desconocen, porque nosotros actuamos de manera coherente en torno a nuestro discurso y nuestras acciones políticas. Hoy, esta Asamblea Nacional Constituyente ha convocado a unas elecciones regionales para elegir a los gobernadores de nuestro país. Y nosotros mantenemos la misma postura. De hecho, hoy sacamos un video que se está haciendo viral ahora en Venezuela, donde estamos llamando a no participar de ese proceso electoral. Estamos diciendo que nosotros no tenemos candidatos y que además rechazamos que los partidos de este bloque opositor de izquierda que hay en Venezuela utilicen la lucha de la resistencia para decir que los candidatos a esas gobernaciones son candidatos de la resistencia, porque ellos sí creen que la salida es electoral en Venezuela, ellos sí establecen espacios de cooperación política con esta narcodictadura y para nosotros eso resulta incoherente, así como también le resulta incoherente a la población venezolana. Por eso nosotros estamos haciendo este recorrido por la América Latina y posteriormente estaremos en Europa, para que la región entienda que en Venezuela, como han habido en otros procesos de la historia, donde han habido transiciones de dictaduras a democracia, donde han habido dictaduras férreas que confiscan la libertad, siempre hay un bloque de partidos que coopera con quienes están en el poder y siempre además hay una resistencia civil que plantea una ruptura y plantea el desconocimiento de esas instituciones para que, producto de su esfuerzo, se generen procesos políticos transitorios que permitan el establecimiento de un sistema político de libertades. Portugués, yo comprendo. Pues en español es más fácil para mí. Ah, muy bien. Yo estaba viendo hoy una reunión que tuvo en Venezuela el gobernador Capriles con parte de la oposición denunciando que no sé cómo funciona, si la Corte Suprema o los tribunales no tendrían fechas para las próximas elecciones generales. ¿De qué forma esa oposición es formada por personas que son contra el gobierno y si existe un programa de gobierno? Porque lo que se estaba diciendo en bastidores era que esa oposición está mezclada con grupos de izquierda. Sí, claro. Y grupos que realmente son opositores. Y otra pregunta es también sobre el ejército. Hay una denuncia que el ejército venezolano que está corrompido. Sí. Entonces quería que me hagas sobre estas dos preguntas. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Bien, Matías, fíjate. En primer lugar, comenzando por Enrique Capriles Radonsky. Si tú buscas en Twitter H. Capriles, Lula da Silva, tú podrás encontrar el tweet que él dice que Lula da Silva para él es un ejemplo a seguir, un ejemplo de gobierno a seguir para su gobierno en el estado Miranda y que por eso él lo admira, ¿sí? Entonces estamos hablando de que este personaje es profundamente de izquierda y además es admirador de uno de los principales amigos del dictador Chávez y de Nicolás Maduro. Entonces para nosotros eso no es representativo de la población venezolana. Por otra parte, tenemos otros actores políticos importantes como Leopoldo López, que su partido político pertenece a la Internacional Socialista. Su esposa ha manifestado que los venezolanos que no somos chavistas estamos tristes porque Maduro no continúa con el legado de Chávez. La mujer fue prohibida de salir del país. Sí, hace 2 días. Hoy a Europa
y fue prohibida de entrar en Alemania, o sea, fue prohibida salir de Venezuela. De salir de Venezuela, producto de que le encontraron 200 millones de bolívares en su vehículo, que nadie sabe cómo los obtuvo. Ela apoiava Chávez, o grupo Leopoldo y... Ellos hablan de que todo lo que hizo Chávez, Maduro lo destruyó, ¿sí? ¿Qué decimos nosotros desde la resistencia? Que Chávez no hizo nada bueno por Venezuela. Si Chávez hubiera hecho algo bueno por Venezuela, nuestro país no estuviera de la forma que está. Entonces fíjate cómo en el discurso político hay un socialismo fabiano allí, ¿sí? Romántico en torno a lo que hizo Chávez y en torno a lo que es el pensamiento de izquierda. Tu grupo político no tiene nada que ver con el grupo de Leopoldo, con el grupo de No. Capriles, con el grupo de esta señora que es Lilian Tintori, la esposa de Tintori, Leopoldo. sí. Es importante tu pregunta, porque para nosotros es necesario que la comunidad internacional sepa que este bloque de partidos llamados la Mesa de la Unidad es una cosa, tiene sus propósitos, tiene unos problemas diferentes a los de la población, y la resistencia es una fuerza política distinta que representa la necesidad del pueblo venezolano de derrocar a la dictadura, ¿sí? Fíjate cuáles son los objetivos que plantea la Mesa de la Unidad. Ellos plantean la apertura de un canal humanitario, plantean unas elecciones generales, plantean el reconocimiento de la Asamblea Nacional y plantean la liberación de los presos políticos. Ellos dicen que si se cumplen esas 4 condiciones, pues todo vuelve a la normalidad. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos que así la dictadura te dé esas 4 condiciones, así ellos retrocedan y eliminen la constituyente, nosotros vamos a seguir hacia adelante a cumplir nuestro objetivo, porque la recuperación de la economía, la recuperación de nuestra sociedad pasa porque las FARC, la dictadura cubana, Hezbollah y el ELN salgan de nuestro aparato estatal. ELN, que es Liberación Nacional, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, es la otra guerrilla. Entonces, no se trata de que haya en Venezuela un mal gobierno. Estamos hablando de que en Venezuela hay un grupo criminal en el poder que no quiere soltar el poder y que se va a quedar allí cueste lo que les cueste, ¿sí? Por eso no podemos tratarlos como demócratas. Haciendo la pregunta del ejército, justamente, porque las manifestaciones en Venezuela cayeron un poco el número de manifestantes, ¿no? Sí. Y claro, por la situación de hambre, de miseria y tal, pero Las calles... el número disminuyó. ¿Es por miedo? Ajá. ¿Es por miedo? ¿Es por represión? ¿Es por corrupción dentro del ejército? Mira, miedo es lo que menos hay en Venezuela. Si no, no se hubieran dado más de 130 días continuos de protesta. Si yo no estuviera diciendo estas cosas acá, que son las mismas que digo en mi país. Si no, no hubieran muerto más de casi 200 personas durante todas estas protestas por la libertad, que se suman con las muertes que hubo en el 2014, que fueron protestas en el mismo estilo, y que en su mayoría son jóvenes que no pasan de los 25 años. Las protestas hoy disminuyeron porque dentro de los ciclos de protestas siempre hay como momentos intensos y momentos de menor intensidad. Ahorita estamos pasando por ese momento de menor intensidad y nos estamos preparando para retomar la fuerza que tuvimos en la calle, cumpliendo algunas metas. Pero la causa fundamental de que hayamos pasado por este proceso de baja intensidad es porque este bloque de partidos de oposición decidió participar en estas elecciones fraudulentas luego del megafraude que hubo el 30 de julio con la constituyente. Y luego además de que reconociera a la Asamblea Nacional Constituyente dentro del Palacio Legislativo. Porque lo que ocurre allí es que un día sesiona en el Palacio Legislativo la constituyente y al otro día sesiona la Asamblea Nacional Opositora. Entonces hay un acuerdo allí. Y eso, por supuesto, desmoralizó a la población. Ahora bien, tú me preguntas también, Matías, sobre el tema de los militares, ¿sí? En Venezuela, con la actividad del narcotráfico, existe una institución que se llama el Cartel de los Soles. En Venezuela, la simbología del alto mando militar se traduce en que se le colocan unos soles aquí como charreteras, ¿ok? De esta manera que estamos hablando de que el Cartel de los Soles está compuesto por miembros del alto mando militar que están involucrados con la actividad de narcotráfico. Aqui é o deputado estadual Marcel Moraes. Mucho gusto. Um prazer. Mucho gusto. Estas actividades de narcotráfico están protegidas por alto mando militar y la Guardia Nacional Bolivariana
ha sido una de las principales fuerzas, la de orden público, para proteger esta actividad. Se han descubierto en Venezuela camiones de PDVSA llenos de droga. Se han capturado la petrolera estatal. Se han descubierto avionetas de PDVSA con las siglas de Venezuela en otros países. Por ejemplo, ayer leí la noticia de que el comandante general del ejército llegó a Costa Rica para unos eventos protocolares en un avión de PDVSA que está siendo rastreado por la DEA. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones son comunes verlas en el país. Además de que tú puedes encontrar también en las noticias cómo en múltiples oportunidades se han encontrado barcos, embarcaciones de Venezuela llenas de toneladas de droga. Eso además involucra a civiles, no solamente a militares. Es muy famoso el caso de los narcosobrinos de Cilia Flores, los sobrinos de Nicolás Maduro, que están involucrados en actividades de narcotráfico muy fuertes en los Estados Unidos, y allá se les está haciendo un juicio en Nueva York donde se les pide que se le dé cadena perpetua. Y además de eso, la ex procuradora general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha mostrado pruebas de la actividad del narcotráfico que hay en Venezuela. Entonces, fíjate cómo hay tantos elementos que comprueban que el Estado venezolano, con elementos de nuestra Fuerza Armada, están involucradas en esta actividad criminal. Sin embargo, es importante resaltar que no toda la Fuerza Armada está involucrada en esa actividad criminal. Hay elementos dentro del Ejército, dentro de la Guardia Nacional, que se han manifestado en contra de la narcodictadura, se han rebelado en contra. Semana pasada un evento del grupo. Que es un grupo de militares que, respondiendo a la segunda pregunta del plebiscito que ocurrió el 16 de julio, que le preguntaba a la población: ¿ustedes están de acuerdo con que los militares se apeguen a la Constitución y a las leyes y defiendan al pueblo venezolano? Y más de 7 millones de personas dijeron que sí. Bueno, ese grupo de militares, en un pronunciamiento donde dijo que no iban a hacer un golpe de Estado, sino que iban a hacer una importante demostración de fuerza, que dentro de la institución hay militares patriotas que se apegan a las leyes y defienden al pueblo venezolano, iban a robar el parque de armas para que no las utilizaran para seguir matando al pueblo. Pues eso no solamente gozó con el apoyo y el respaldo de nosotros desde la resistencia civil, sino del resto de la población venezolana. Y cabe destacar, además, que este bloque de partidos de oposición que hoy están pidiendo elecciones controladas por la dictadura, rechazó ese tipo de actitudes. Y la población rechazó que esos políticos rechazaran este tipo de acciones patrióticas de parte del ejército venezolano. Entonces, en Venezuela hay una situación de resistencia no solamente civil, sino también militar, y la suma de esos esfuerzos facilitarán los mecanismos de salida de esta situación. Yo entiendo que el primer plano de acción de tu grupo político, vamos a decir así, es derrocar ese gobierno, esa dictadura, por diferentes medios. Una vez que pase ese plano de acción, que consiga tirar ese gobierno, inclusive porque tiene apoyo internacional, hubo manifestación de la canciller alemana, italiana, chilenos, argentinos, etc. ¿Cuál es el plano de acción después de derrocar ese gobierno? Sí. Porque así, oposición por oposición, todo el mundo hace, ¿entendés? Pero claro. El tema es el plano de acción después de derrocar ese gobierno. Bueno, a diferencia, por ejemplo, el caso egipcio, ¿sí? Que ellos también pasaron por un proceso de desobediencia importante. Si recordamos ese fenómeno político, podemos ver que al momento en que ellos salen de Mubarak, ellos no habían resuelto lo político y en el poder llegan los hermanos musulmanes y resultó ser atroz. Y luego hacen otra primavera, logran sacar a los hermanos musulmanes y luego llegan los militares y también resultó ser terrible para ellos. ¿Cuál es la conclusión? Si no se resuelve el tema político, el fenómeno, o sea, la transición nunca va a llegar a consolidarse y el conflicto va a continuar. En este sentido, desde la resistencia, hemos aprendido mucho de ese proceso y hemos resuelto lo político para que en el momento en que caiga Nicolás Maduro, nosotros tengamos la capacidad de, con lo más afirmativo de nuestra sociedad civil y de nuestra institución militar, nosotros podamos dar legitimidad a un gobierno de transición.
Este gobierno de transición tiene que reordenar el Estado, tiene que tomar decisiones de emergencia en lo político y en lo económico, para que nosotros podamos llevar al país a un proceso de estabilización en el que luego de otra serie de decisiones que se tomen allí, pasemos a un proceso de reformas que terminen de consolidar el tránsito de la centralización que hizo el comunismo hacia un proceso de liberalización de Venezuela, tanto en lo político como en lo económico. Entonces, allí tiene una participación importante no solamente los civiles, sino también los militares y también nuestra Iglesia Católica, porque en el plano humanitario, El Papa está en la región esta semana. sí está en la región esta semana. En el plano humanitario, la Iglesia Católica tiene un rol fundamental por la organización y el despliegue que tiene en todo el país y sobre todo por la credibilidad que tiene dentro de la población. Entonces, la semana próxima estamos haciendo grandes esfuerzos para nosotros sacar a la luz pública cuál es la propuesta de gobierno en términos técnicos, políticos, de lo que se debe hacer al momento en llegar al poder. Cuáles son las decisiones macroeconómicas que se tienen que tomar, cuáles son las decisiones en términos políticos que hay que tomar, en términos diplomáticos tienen que tomarse una serie de decisiones importantes, porque entre todas las cosas que necesita Venezuela, no solamente es ayuda humanitaria en medicinas y alimentos, sino va a necesitar de un apoyo financiero mucho más importante que el que recibió, por ejemplo, Alemania con el Plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de destrucción y endeudamiento de nuestro país llega a cifras insólitas, como por ejemplo que nosotros nada más tengamos 9.000 millones de dólares en nuestras reservas líquidas y nada más la deuda externa de PDVSA supera los 42.000 millones de dólares. Y cuando Chávez llegó al poder, la deuda externa venezolana era de tan solo 30.000 millones de dólares. Entonces, necesitaremos de todo el apoyo financiero, de todo el apoyo humanitario. Estamos preparándonos para asumir ese reto y estamos preparándonos también para que nosotros podamos consolidar ese proceso y posteriormente, en unas nuevas elecciones, elegir alcaldes, gobernadores, una nueva Asamblea Nacional y un nuevo presidente de la República que pueda gobernar un país limpio del crimen organizado. Eu vejo que Matias falou, mas o mais difícil é uma transição após uma queda de um governo. Toda revolução é algo delicado, né? A gente tem na história da humanidade, eu creio que apenas uma revolução que não foi sangrenta, que foi realmente que acabou abraçando valores de prudência, seguindo valores cristãos, que é a Revolução Americana. Tirando essa, a gente só vê realmente casos de muito derramamento de sangue, né? E eu vejo essa dificuldade, como seria esse momento de transição, né? Porque seria realmente um baque cultural gigantesco num lugar como a Venezuela, que viveu o comunismo por tanto tempo. Então, e aí eu tenho essa pergunta, como seria, se vocês estariam realmente preparados a isso? Outra pergunta é, está próximo disso acontecer ou está muito longe? Porque a gente vê fotos daqui, multidões na rua coquetel molotov para todo lado, bomba para todo lado. Eu sei que existem exércitos milicianos, então, mais ou menos, eu sei que a briga é grande lá e tem muita gente. Isso aí dá para saber bem, mas está perto, está longe, Okay. é possível. A gente vê o documentário, em inglês é Winter the Fire, né, Winter on Fire, da Ucrânia. O que aconteceu na Ucrânia foi questão de semanas, né? 90 dias. 90 dias. Aconteceu lá, eles se juntaram, tinha um ambiente geográfico propício, porque eram ruas apertadas, né? Isso é importante. Lugares comunistas tendem a fazer ruas folgadas exatamente para não acontecer o que aconteceu na Ucrânia, mas na Ucrânia deu certo, digamos assim. E a revolução, pelo que eu tenho acompanhado, tem alguma prudência. Então, como é que você enxerga assim, está longe, está perto, e como seria essa revolução? Bien. Bueno, fíjate que nombras a Ucrania
Y en el caso ucraniano también tenemos algo muy en común. Primero que de los ucranianos aprendimos cómo hacer todo este tema de las barricadas y todas estas trincheras para evitar el ataque de la policía y de los grupos paramilitares protegidos y financiados por la narcodictadura. Sino que también aprendimos que el pueblo, en la medida que pueda, pasarle por encima a este bloque de partidos que colaboran con los comunistas, en esa medida también se pueden lograr los objetivos. En Ucrania ocurrió así. En Ucrania habían políticos de oposición que negociaban con quienes estaban en el poder, que negociaban la lucha, que trataban de aplacar la calle, trataban de decirle a la gente que dejara de protestar y salir bajo una medida negociada. ¿Y qué hizo la población? La población se determinó en seguir hacia adelante, en recrear y darle legitimidad a nuevos dirigentes, a nuevos líderes que pudieran representar sus intereses libertarios. En Venezuela la resistencia civil tiene ese mismo propósito. Nosotros queremos recrear y dar legitimidad a una nueva dirigencia que cumpla el deseo de la población de ser libre, porque nosotros no queremos y no tenemos ningún tipo de interés en establecer comunicaciones con estos criminales que nos quieren exterminar a nosotros. La única posibilidad que tenemos nosotros de dialogar con ellos es al momento en que nosotros cantemos victoria, en el momento en que nosotros tengamos que negociar cuáles son sus términos de rendición, cómo ellos capitulan. Pero antes de eso nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de comunicación. Nosotros vamos a hablar con las comunidades con la comunidad internacional para que ayuden a facilitar estos mecanismos de transición, estos mecanismos de salida. Y allí es donde viene el tema de si falta mucho, falta poco. Nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos posibles dentro de nuestras capacidades para que sea en el menor corto tiempo posible, ¿sí? Porque cada día que pasa es menos gente en Venezuela que queda viva, es más gente que se está yendo de nuestro país, son más empresas que están cerrando por la situación económica que estamos viviendo, son más niños recién nacidos que no pueden vivir en Venezuela, que mueren al nacer. Es decir, hay una crisis que está extinguiendo a nuestra sociedad y nosotros no podemos esperar más. Nosotros creemos que es posible nuestra lucha. Nosotros creemos que es nuestra causa la más afirmativa y la más legítima en Venezuela. Cuando me hablabas de la Revolución Americana, vimos cómo la dignidad era lo que más se tenía que preservar. Y precisamente en los valores que ellos defendieron, en el valor de la familia, de conservar el núcleo familiar, en una sociedad donde se pudiera ser libre e independiente, los Estados Unidos logró su propósito. Y nosotros también actuamos de esa manera. Nosotros estamos muy claros de los valores que nosotros tenemos al momento de luchar. Creemos en el trabajo, creemos en el mérito, creemos en la excelencia, en la independencia. Creemos en la fraternidad como lo más importante para nuestra convivencia. Y de esa forma nosotros actuamos con la gente que es decente y trabajadora en Venezuela. Nosotros por eso no vamos a ir hacia la lucha armada, como lo hace la izquierda, para legitimar sus propósitos, como lo siguen haciendo después de tantos años de fracaso. Porque la violencia para nosotros no es una herramienta de la política. Nosotros tenemos la razón. No hay un argumento que justifique la permanencia en el poder de estos actores. Y todos los argumentos están a nuestro favor. Haremos que la comunidad internacional nos apoye en este camino y lograremos en corto tiempo derrocar esta dictadura e instaurar el gobierno que va a poner orden en nuestro país. Ditatorial, com armas, narcotráfico, com o poder do Estado tentando legitimar uma democracia falsa via voto, ou seja, ele controla tudo, com a população desarmada, né, sem força, nenhum tipo de força militar para combater, né, e a gente depende da democracia, que nesse caso a gente sabe que não vai conseguir contrapor democraticamente, pelo menos a sensação que eu tenho, também da forma de armamento militar da população também não tem. Você, o que pensa de uma intervenção internacional ou como sair desse problema sem uma intervenção internacional, seja ela militar ou não? Qual seria a estratégia do grupo de revolução para que se tome o poder? Aproveitando esse tema aí do desarmamento,
Fala pra gente como foi vendido o desarmamento na Venezuela, no princípio, como foi feita essa discussão, como foi realmente passado para a população que existiria um processo de desarmamento. Sim. Qual foi o rótulo que deram? Vou Porque eu começar com tenho esta pergunta. 99% de certeza que foi bem parecido com o que foi feito aqui no Brasil. Bueno, vamos a ver, E fíjate as una cosa. ajudas, aí, né, com as ajudas internacionais, como é que você imagina, né, os países ajudarem a Venezuela, militarmente, não militarmente, com embargo? O Trump chegou a declarar que ele poderia intervir na Venezuela, né, recentemente. Sí, fíjense esto. En primer lugar, lo del desarme. Hace años que, fíjate cómo lo hicieron. En Venezuela, las políticas de seguridad ciudadana fueron muy mediocres y lejos de que se combatiera el crimen, lo que se hizo fue reforzar el crimen, ¿sí? Tan es así que en las cárceles venezolanas hay armamento de guerra, hay granadas, hay un tráfico de droga importante, hay un tráfico de armas impresionante, ¿sí? Cosa que antes no había, antes de la llegada de Chávez al poder, porque ellos armaron al AMPA común, al crimen organizado, ¿sí? A los delincuentes. ¿Para qué? Para que hubiera inseguridad. De esa manera, ellos utilizaron un discurso político que decía, como hay muchas armas en la sociedad, entonces nosotros vamos a hacer una ley de desarme para recoger todas estas armas y así garantizar que la población esté desarmada y no tenga cómo hacer crimen organizado. Porque de las cifras de violencia en Venezuela, tan solo el año pasado, fueron 28.000 asesinatos por arma de fuego. 28.000. Un ¿sí? país de 30 millones de habitantes. En un país de 30 millones de habitantes, es peor que en una guerra en el Medio Oriente, ¿sí? Entonces, Caracas es la ciudad más peligrosa de la región y entre otras Valencia, Maracaibo, hay mucha violencia. Entonces, con este proceso de desarme que hubo, trataron de quitarle las armas a la población, pero la población no las entregó, ¿sí? Porque ya se vislumbraba la posibilidad de que el Estado invadiera tu propiedad privada y sin ese tipo de elementos la gente no se podía defender en el marco de la legítima defensa. Hoy hay venezolanos que conservan sus armas y defienden a su territorio, defienden a sus hogares de los ataques de los grupos paramilitares y de los grupos terroristas protegidos y financiados por la narcodictadura. Porque uno de los mecanismos que ellos usan para sembrar el terror es llegar a tu urbanización, romper las puertas del estacionamiento, romper las puertas de tu hogar, destruir tu hogar adentro de tu casa y o llevarse preso a los jóvenes varones o a los adultos mayores varones o abusar sexualmente de las señoritas, de las mujeres, ¿sí? Las mujeres sobre todo jóvenes. Hay registro de violaciones a jóvenes adolescentes por parte de los grupos de la Fuerza Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces, ante esta situación, la población no tiene otra que defenderse, ¿sí? Y la mayoría de la población ha quedado desarmada por esta política que implantó el gobierno. Entonces tú me dices, ¿cómo nosotros contemplamos una iniciativa de intervención militar? Nosotros la consideramos positiva si una intervención militar puede ayudarnos a sacar del poder a estos criminales. Porque no estamos hablando, repito, de que hay un mal gobierno en Venezuela, sino el crimen organizado, apoderado de nuestro Estado. Y nuestro Estado incluye nuestra Fuerza Armada, nuestra policía. Entonces, nosotros necesitamos el apoyo internacional también en ese sentido. Aspiramos que sea también incluso una iniciativa multilateral, ¿sí? Porque nosotros creemos que esto no es nada más un problema de Venezuela o tampoco un problema nada más de los Estados Unidos, quien es el que ha planteado este tema en la palestra. Esto es un problema de toda Latinoamérica. El narcotráfico también se da en Colombia, se da en Brasil, se da en Argentina, en Centroamérica, se da en México. La presencia de los grupos terroristas islámicos también está aquí en Sudamérica. Entonces esto es algo que puede contribuir a que nuestra seguridad nacional, regional,
sea más cuidada y nosotros podamos tener un esquema de convivencia mucho más sano que el que tenemos ahora. Nosotros vamos a aceptar cualquier iniciativa que nos pueda salvar a nosotros, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las sanciones económicas, desde el punto de vista de sanciones políticas, porque a diferencia de este bloque de partidos de oposición que rechaza la injerencia extranjera en el marco de estas propuestas, la resistencia civil sí las apoya y por eso estamos recorriendo los países de la región para seguir alentando esos llamados, para seguir alentando estas posturas importantes como las del presidente de Francia y que esto continúe hacia adelante. Ahora va a ir el presidente de la Asamblea Nacional con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que son de la Mesa de la Unidad, y seguro, como ya tenemos acceso a sus agendas, van a pedir que su discurso sea más flexible respecto a la narcodictadura, porque la salida que ellos plantean es electoral y mediante el diálogo. Y gracias a la presencia de nosotros, pues aspiramos que estos gobiernos consideren la postura de la resistencia civil, de que es necesaria una ruptura, es necesario sacarlos urgente del poder y establecer los mecanismos democráticos que van a recuperar a la República. Aqui no Brasil, nós temos políticos. Em Salvador, nós temos representante aqui de partido chamado PSOL, que apoia esse tipo de governo que lá está implantado na Venezuela. Mira, todos estos senadores y diputados que apoyan a la narcodictadura, es natural que ellos lo hagan, ¿sí? Porque tienen muchos intereses económicos de por medio. Ellos están defendiendo sus privilegios. Es natural que ellos lo hagan. La gente tiene que entender esto, ¿sí? Cuando salgan a la luz pública todos estos lazos económicos que hay con la narcodictadura, sus actividades en función del narcotráfico, sus intereses políticos a favor del terrorismo y de causas que no tienen nada que ver con Occidente, como por ejemplo el tema de Palestina y otras cosas, la gente va a entender por qué ellos actúan de esa manera. La gente va a entender que ellos necesitan, por qué ellos necesitan adoctrinar a nuestros niños y a nuestros jóvenes desde el sistema educativo. La gente va a entender por qué ellos necesitan destruir la economía para poder generar lazos de dependencia con el Estado mediante subvenciones y mediante cualquier política asistencialista que resuelva sus problemas de pobreza. Cuando la gente entiende esta realidad de que ellos tienen privilegios que defender, va a comprender por qué hay que destruir al sistema de salud, por qué hay que perseguir a los médicos y a la medicina privada para que ellos puedan cumplir sus proyectos ideológicos. Lo importante es que cuando la gente entienda que estos actores políticos responden a intereses distintos a los del pueblo, entonces nosotros estamos seguros que las fuerzas de la libertad, las fuerzas de la democracia, van a desplazarlos en el liderazgo y van entonces a tener la posibilidad de tener la presencia de gobierno y poder demostrar que nuestros gobiernos son mejores que los gobiernos de la izquierda. Porque algo sí tiene como producto la izquierda: tiene mucha pobreza que demostrar, tiene muchos muertos que demostrar, tiene mucha tristeza, dolor y sufrimiento que mostrar. Mientras que nosotros, los que creemos en la libertad, tenemos muchas experiencias de prosperidad, de felicidad, de bienestar y de calidad de vida que mostrar. Entonces nosotros creemos que la gente siempre apunta a la calidad de vida y siempre va a apuntar a la libertad. Por eso es importante que haya ese contraste. Es importante que ellos existan para que se vean, para que se sepa que mediante el camino que plantea la izquierda solamente vamos a sufrir más y vamos a tener un futuro oscuro. Muito obrigado, Navarro. Roderick Navarro. Excelente exposição, acho que deu para expor bastante os problemas da ditadura e até para a imprensa continua, né? O tour continua. Hoje, fala um pouquinho, o que é que tem hoje? Hoy en la noche tenemos un video que grabar. Hoje à tarde o Navarro vai estar lá no plenário, né? Até para conhecer a sessão. Teremos a sessão talvez um pouco mais rápida que a normal, mas teremos. E à noite tem um live com você? Contigo? Ah, legal. E depois continua amanhã. É Feira de Santana amanhã. Amanhã feira com o Eduardo. Mañana vamos para Feira de com Santana. Eduardo Leite, né? Ujú. Fica até quarta. Hasta el viernes que estaremos camino a Fortaleza.
Pronto. y luego a Sao Paulo. Muito obrigado, é um prazer e declaro encerrada aqui a reunião da Comissão de Direito Cidadão. Muito obrigado pela presença do MBL e da imprensa. Gracias, Alexandre.